La salvación depende totalmente de Dios. Porque si dependiera totalmente de nosotros, estamos perdidos, hermanos. No podemos hacer absolutamente nada para salvarnos. Bueno, ya culminamos, por decirlo así, la fase de ver quién es Dios, la Trinidad y de lo que produce Dios en nosotros. Ahora vamos a entrar ya en sí mismo lo que es el tema de la salvación, la doctrina bíblica de la salvación. Esta es una doctrina cardinal, fundamental, que no podemos negociar con nadie. Ya hemos visto bastantes doctrinas que quien no las cree no es cristiano. Comenzamos con las escrituras. ¿Recuerdan? Quien no cree que la Biblia es la palabra de Dios sin errores, que es inspirada por Dios, no es cristiano. Quien no cree en el Evangelio, como lo estudiamos también, no es cristiano. Quien no cree que Dios es soberano, que Él tiene el control de todas las cosas, que Él es Dios, no es cristiano. Quien no cree en el Hijo, en el Espíritu Santo, que ambos son Dios y son parte de la Trinidad, no puede considerarse cristiano. Y así pudiéramos seguir con todas estas doctrinas que hemos observado. Ahora, la salvación es uno de los temas más claros que está en las Escrituras. Recuerda que vimos que hay ciertos temas que son oscuros en la Biblia. Significa que no se entienden del todo, que es un misterio. Pero con respecto a la salvación es un tema totalmente claro. No hay discusión, no hay confusión y los herejes no tienen cómo justificar las cosas que han dicho con respecto a ella. Así que vamos a comenzar. ¿Qué será la salvación? A ver, ¿qué es la salvación? ¿Qué me dicen? Es la forma en que el Señor nos rescató de una condenación eterna. Nos rescató de una condenación eterna. Ok. La libertad es una sentencia. La libertad es una sentencia, excelente. Pasará una mejor vida. Pasarás una mejor vida. Muy bien. ¿Quién más? Reconciliación con Dios. La vida eterna. Muy bien, excelente. Es cierto. Pero en sí no es qué hace la salvación, sino qué es la salvación. La salvación será un objeto, algo que Dios nos da y que podemos tocar y que lo podemos perder o lo podemos cuidar porque es un objeto, es algo material. Si buscas en el diccionario salvación, dice que es un verbo, es decir, es una acción, no es algo que se te dé, es algo que se hace, es algo que se aplica. Salvar es una acción. Por lo tanto, cuando Dios te salva, es que Dios te hace algo, no que te da algo. ¿Cuál es la bendición prometida de toda la Biblia? De todo el antiguo pacto. Se nos prometió que llegaría uno, ¿a qué? A salvarnos. No se nos prometió prosperidad, éxito, salud, riqueza. Se nos prometió que el Mesías nos iba a salvar. Y esta es la bendición. Cristo es nuestra bendición. Cristo es en sí mismo la salvación. Recuerdan que Jesús significaba la salvación de Dios. Por eso Cristo mismo es la salvación. Así que no podemos negociar la doctrina de la salvación porque es la doctrina más urgente. Todas las doctrinas son importantes. No es que hay una más importante que otra, no. Todas son importantes. Pero hay doctrinas más urgentes porque tienen que ver con la salvación, que son
las que llamamos doctrinas fundamentales o doctrinas cardinales. Así que lo que vamos a ver hoy no es negociable. No es que no estoy de acuerdo con eso, hermano. No, es innegociable. Si no crees esto, no eres cristiano, querido amigo. No eres cristiano. Nadie ha sido capaz de poder obedecer los 10 mandamientos del Señor. Todos en ese aspecto hemos fracasado, hemos errado. Por lo tanto, necesitamos a Cristo, necesitamos su justicia. Sujel Michelin colocaba 2 ejemplos que me gustan mucho. Miren, el ser humano es como un pez en el agua. Así como el pez en el agua no se da cuenta que está mojado, asimismo los pecadores no se dan cuenta de que están llenos de pecado. ¿Quién se vio a sí mismo y dijo, no, yo soy un pecador? Nadie puede asumir de que es un pecador si el Espíritu Santo no lo convence de pecado. Igualmente, un buitre o un samuro come carne podrida. Si yo le digo, escoge comer pasto o verduras o frutas, él no va a comer eso. ¿Por qué? Porque no respetamos sus libres albedríos. No, es sencillamente porque su naturaleza, ¿cuál es? Comer carne podrida. Asimismo es el ser humano. Él siempre escoge pecar porque él es un pecador. Y su naturaleza, como lo vimos la semana pasada, es de un puerco. Es de un cochino que le encanta revolcarse en el lodo. Por eso necesitamos ser salvados. Necesitamos ser rescatados porque nosotros mismos no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿O quién puede cambiar su propia naturaleza? ¿Quién puede pagar las deudas infinitas que tenemos con Dios? Nadie, nadie, mis hermanos. Ahora, vamos a ver lo que la salvación no es. La salvación no es un flotador, que es Jesucristo supuestamente, y todo el que nade a Él y se esfuerce por entrar a Él, será salvo. La Biblia por ningún lado nos habla de eso, mis queridos amigos. Eso sería salvación por obras. Quien más se esfuerce por llegar al salvavidas, ese es el que va a ser salvo. La salvación tampoco es como una medicina, que yo decido si me la tomo o no me la tomo. Una persona con cáncer terminal, si sacan la cura para el cáncer terminal, no hay nadie en el mundo en su sano juicio que rechace esa medicina. Es imposible porque nadie quiere morir. Así que es un ejemplo absurdo. La salvación es como un bombero que va a rescatar una persona, pero la persona le dice, mira, yo no quiero que me salves, yo quiero quemarme aquí. Y el bombero, ok, está bien, yo te dejo aquí. Y se va y lo deja en el incendio. ¿Eso serías un buen bombero? Serías un bombero terrible. ¿Qué hace el bombero? Mira, lo siento mucho, pero mi trabajo es salvarte. Y sacas a la persona a la fuerza porque se va a quemar, está loco. Así que la salvación en sí no es un acto que dependa, como leímos en Juan, de la voluntad de la carne, ni de la voluntad humana, sino de la voluntad de Dios. Que Él salva, que Él hace nacer a sus hijos del Espíritu Santo. Y esto no depende de nosotros, sino que es por la decisión de Dios. La salvación, mis queridos hermanos, es la liberación de la ira de Dios por ahora estar bajo el favor y el amor de Dios. Es ese cambio de estado, de estar bajo la ira y la condenación de Dios, a pasar a estar bajo el favor y el amor de Dios, bajo su protección. Ahora somos sus hijos, somos su pueblo, somos ahora de Él. Algo muy característico es que es salvo quien está unido a Cristo.
¿Cómo funciona esto? No tengo idea ni nada. Pero la salvación es que cuando tú crees en Jesucristo, eres unido a Él. Eres uno con Él. Eres parte de su pueblo, parte de sus iglesias. Ahora estás en Cristo, como el arca de Noé. Recuerden, estamos dentro de su pueblo. Ejemplos que realmente ilustran la salvación. Hay un cadáver descomponiéndose, está muerto en sus delitos y pecados, sumergido en lo más profundo del mar. ¿Qué es la salvación? Que Dios baja al fondo del mar, saca ese cadáver, lo lleva a tierra seca y lo resucita. Eso es la salvación. La salvación depende totalmente de Dios, porque si dependiera totalmente de nosotros, estamos perdidos, hermanos. No podemos hacer absolutamente nada para salvarnos. Si nosotros tenemos de responsabilidad el 1% de nuestra salvación y Dios solamente es un 99%, vamos a echarlo a perder. Vamos a fallar, hermano, porque el ser humano durante toda la Biblia ha demostrado que él no puede hacerlo por sí mismo. El ser humano no puede responder a Dios por sí mismo. Necesita al Espíritu Santo para esto. Por eso el pueblo de Israel llegó al punto al cual llegó. La Biblia nos llama incapaces, nos llama inútiles, nos dice que no servimos realmente para lograr alcanzar el favor de Dios. ¿Quién puede hacerlo? Nadie. Ahora, ¿en qué se diferencia el cristianismo de las demás religiones? Ellos vienen y te dicen, lo más importante es que tú seas una buena persona, es que obedezcas a Dios. De eso se trata el cristianismo. Digo, si tomáramos a un judío, a un musulmán y a un cristiano y los entrevistamos, mire, señor judío, ¿tú vas a ir al cielo o al infierno? El judío te va a responder al cielo. ¿Y por qué tú vas a ir al cielo? Bueno, porque yo soy una buena persona, porque yo cumplo la Torá, la ley de Hashem, porque yo soy devoto a mi religión, porque soy una buena persona. Señor musulmán, dígame, ¿vas al cielo o al infierno? Al cielo. ¿Y por qué? Porque yo sigo los mandamientos de Alá, porque yo sigo el Corán, porque yo soy muy celoso de la religión del Islam. Yo soy una buena persona. Ahora, señor cristiano, ¿a dónde vas tú? ¿Al cielo o al infierno? El cristiano, con sus ojos llenos de lágrimas, dice, al cielo. Y le preguntan, ¿por qué? Porque soy el más vil de todos los pecadores. El reportero se queda como que ya va, no entiendo, ¿cómo vas a ir al cielo si eres tan mala persona, si eres la peor persona del mundo? El cristiano responde, bueno, no hay nada bueno en mí, soy el peor de los pecadores, pero voy al cielo por la justicia de Cristo, porque el Señor Jesús murió por mí, porque Él es mi justicia, porque Él pagó por mis pecados, porque Él me ha salvado. Por eso voy al cielo. Esa es la diferencia entre las demás religiones y el cristianismo. Mira, nada más hay dos religiones: la religión de obras y la religión de gracia. Todas las religiones que tú conoces están en la religión de obras, pero solamente hay una religión que está en la religión de gracia, y es el cristianismo. No vamos al cielo por nuestras buenas obras, por lo bueno que fuimos o por cuánto podamos agradar a Dios. Vamos al cielo únicamente por el sacrificio de Jesucristo, únicamente por la fe en Él. Pero vamos a ver la diferencia entre los católicos romanos
y entre los protestantes o los reformados que somos nosotros. Fíjense, para los católicos romanos, cuando el niño nace tiene su pecado original, y tienen razón. El niño ya viene pecador, pero ellos creen que con el bautizo del niño se les infunde gracia y se delava ese pecado original. Ya, es salvo, pero él tiene que mantenerse en esta gracia cumpliendo los sacramentos, confesándose con la Eucaristía, con el matrimonio. Por lo tanto, un católico no es salvo. Simplemente está entre un estado de salvo y no salvo. Y él tiene que mantenerse por sus obras en esta supuesta salvación. Muchos evangélicos de hoy piensan igual. Tienen una salvación católica, no protestante, no reformada. La doctrina cristiana, la doctrina bíblica, dice que cuando una persona cree en Jesucristo, realmente su fe lo justifica delante de Dios, de manera completa. La Biblia dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, estos que caminan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Por lo tanto, tenemos ya paz con Dios. Ya Dios nos salvó, nos apartó, somos suyos, somos sus hijos, somos su pueblo. La salvación está totalmente segura en las manos de Dios, porque estamos en sus manos, somos parte de Él. Y ya vimos la doctrina de la regeneración. Un cristiano que dice ser cristiano, pero se porta peor que el diablo, es un mentiroso, no es cristiano. Dios comienza a santificar a este cristiano. No significa que él pueda vivir en pecado, no, todo lo contrario. Ahora tu responsabilidad como creyente es vivir conforme a tu llamado, conforme a la elección de Dios. Porque si no, simplemente estás demostrando que no eres salvo. Ahora muchos dicen que no, pero déjame decirte que el hecho de afirmar que somos salvos por obra es una ofensa contra Dios. ¿Por qué? Porque estamos rebajando su santidad. Creemos que sencillamente por hacer cosas buenas ya somos iguales a Dios. Y no, querido amigo, no, mira, el gran problema del Evangelio, por decirlo así, no es que nosotros seamos demasiado malos. Es que Dios es demasiado bueno. Su santidad es tal que ni siquiera los ángeles se comparan a Él. Y esa es la santidad que se te demanda para que tú entres al cielo. ¿De verdad tú crees que tú puedes alcanzar el estándar tan alto que Dios tiene? No, querido amigo, no, síguelo intentando. Sigue intentando subir esa montaña con tus buenas obras. Inténtalo, yo te reto. No vas a llegar ni al inicio. No puedes. Es demasiada santidad, demasiada exigencia que Dios tiene. Necesitas la justicia de Cristo, necesitas la santidad de Cristo, porque la tuya no vas a llegar, no puede. ¿Qué hay que hacer para ser salvos? Creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? ¿Cómo? Cumplir los mandamientos. Para ser salvos. Un poco de cosas que te van a acercar. Claro, pero para ser salvo, ojo, no para santificarme en mi vida cristiana, sino para ser salvos, para escapar del juicio y la condenación de Dios. Ya vimos que las obras no van a salvar a nadie, la obediencia a la ley no va a justificar a nadie. ¿Qué otro requisito tenemos para ser salvos? Uno es creer en el Señor Jesús. ¿Cuál es el segundo? Hay un llamado al Evangelio que hizo el Señor Jesús en Marcos. Eso. Ha llegado el tiempo, ha llegado la hora. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Esos son los dos únicos requisitos para ser salvos. Que si te pones a ver son uno solo. Porque fe y arrepentimiento son dos caras de la misma moneda. Están juntos, siempre van juntos.
la fe y el arrepentimiento. Crean en el Señor Jesús y arrepiéntanse de sus pecados. ¿Qué significará esto? ¿Qué significa fe? ¿Qué es la fe? La certeza de que viene algo. Excelente. La certeza de que Dios va a cumplir sus promesas. La certeza de que Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. La fe en Jesucristo es confianza, mi hermano. Es total confianza en su obra y no en mis obras. Y allí está el dilema. Muchos evangélicos de hoy creen que van a ser salvos por sus obras y por su obediencia a los mandamientos. No, si tú crees eso vas al infierno, querido amigo. Lo siento mucho. Es algo fundamental, no puedo negociar esto. Somos salvos solamente por la fe en Jesucristo, no por las obediencias a la ley. ¿Debemos obedecer a Dios? Claro que sí. Pero eso es como resultado de nuestra fe, no un requisito. La salvación es solo por la fe en Jesucristo y ya lo vamos a ver. Entonces, la fe verdadera no es solo la que considera que lo que Dios dice es real. Ah, sí, Señor, yo creo que tú existes y que lo que dice la Biblia es real. Ya, no, esa no es la fe. Esta fe verdadera también es una plena confianza en que no solamente Dios se lo hace a otros, sino a mí me da esta salvación. Cuando yo leo son salvos, yo no solamente pienso en los cristianos. Ay, sí, que Dios salva a los cristianos, sino que yo siento que esa promesa es para mí. Yo digo, Señor, tú me salvaste a mí, tú moriste por mí. Tengo esas certezas en mi corazón que la pone ¿quién? El Espíritu Santo. Dios me ha dado gratuitamente el perdón por los pecados. Me ha dado su justicia eterna y la salvación solo por la gracia. ¿En virtud de qué? De mi obediencia, de mis méritos, de que yo soy una buena persona, de que yo soy un buen cristiano. No. En virtud de los méritos de Cristo, de la obediencia de Cristo, de su obra en la cruz. Por eso es que yo soy salvo. Esta confianza, ahí está, me la da el Espíritu Santo, que la obra en mi corazón cuando escucho el Evangelio del Señor. Y aunque yo no veo al Señor Jesucristo, aunque yo no veo físicamente sus promesas, yo debo creerlas, porque son verdaderas, porque son certeras. Vamos a ser salvos, vamos a tener vidas eternas en Él. Vamos a estar finalmente con Dios cara a cara. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento para vida eterna? ¿Qué es el arrepentimiento? A ver, díganme ustedes. Aceptar los pecados. Excelente. En aceptar mis pecados y que yo soy un pecador. ¿Qué más? A ver. Tomar conciencia del mal que vienes haciendo y te pesa tanto que lo dejas a un lado y no quieres volver a hacer. Tomar conciencia De lo malo que estás haciendo. de lo malo que estás haciendo. Excelente. Miren, tanto la fe como el arrepentimiento son dos gracias salvadoras. El Señor nos las concede para que podamos creer y para que podamos arrepentirnos. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Es pasar de verme como una buena persona, que yo me estoy comiendo el mundo, que yo soy el mejor, a ver, wow, soy una mala persona, soy un pecador. Y es ver a Dios, dejar de rechazarlo, dejar de negar este libro y decir, wow, Señor, tenías razón, este libro tenía razón, yo soy un pecador. Requiero el sacrificio de Jesús para poder ser perdonado. Y también es un giro de 180 grados. Yo estoy corriendo al infierno, al pecado, pero de repente veo mi condición y digo, yo estoy mal,
necesito cambiar. Doy media vuelta y corro hacia atrás. Ahora corro hacia la cruz, corro hacia Cristo, corro hacia el cielo, porque eso es ahora lo que yo anhelo. Es un cambio en mi corazón. Ya no amo y quiero el pecado, sino que amo y quiero a Dios. Y corro ahora hacia Él. El pecador se siente pecador y reconoce su pecado y comprende la misericordia de Dios en Cristo. Ve que el sacrificio de Cristo es para su salvación. Así que responde con dolor, con aborrecimiento de su pecado, odia su pecado y se vuelve a Dios. Corre hacia Él con un propósito pleno y con un esfuerzo para obedecerlo cada día más. Ahí vamos a lo que decía el hermano Luis. Buscamos obedecer al Señor porque nos arrepentimos sinceramente. Hay un cambio de naturaleza, de puerco a oveja. Pero el acto como tal de salvación es solamente por la fe. No requiere ninguna obra. Y por eso el cristianismo es diferente a todas las demás religiones, porque es solo por la fe. Segunda de Corintios 7:11. Si tristeza que fue según la voluntad de Dios, miren qué resultado ha dado. Lo hizo tomar en serio el asunto y defenderlo. Lo hizo enojar y también sentir miedo después que tuvieron deseo de verme, sintieron celos por mí y castigaron al culpable. Con todo, la culpa han demostrado ustedes que no tuvieron nada que ver en este asunto. La tristeza que Dios produce, que Dios permite en el corazón, es para producir un cambio en nosotros. Ese es el arrepentimiento. Ese cambio de mentalidad, cambio de corazón, cambio de sentimientos, de lo que yo amo y lo que yo aborrezco. ¿Y quién lo produce? Según ese texto, Dios. Dios produce en nosotros el arrepentimiento. El Espíritu Santo dice que convence al mundo de pecado. Es Él quien lleva a las personas al arrepentimiento. Ahí está. Si Dios no produce en ti arrepentimiento, amigo, tú nunca te vas a arrepentir. Porque tú amas tu pecado, tú eres orgulloso y no quieres reconocer que eres un pecador. Isaías 55:7. Amén. Amén, amén. Ahí está. Que se vuelva el impío de su mal camino. Yo voy corriendo en mi mal camino, que es arrepentimiento, dejar ese mal camino y seguir por el camino correcto. Correr hacia la dirección correcta. ¿Y ir a quién? Al Señor. Ir a nuestro Señor. Eso es el arrepentimiento. Entonces, las doctrinas fundamentales de la salvación que no se puede negociar son lo que se conocen como las 5 solas, que lo vamos a ver la semana que viene. Está solo escritura o solo por la palabra de Dios. Somos salvos solo al oír la palabra de Dios, al oír la predicación del Señor. Somos salvos solamente por gracia, no porque yo lo merezco, no porque yo obedecí, no porque yo hice, no. Tú no lo mereces, tú mereces el infierno. Eres salvo solamente por la gracia de Dios. Somos salvos solamente por la fe en Jesucristo y no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos solo en Jesucristo, no por medio de un intercesor, no por los santos o por la Virgen María. No, somos salvos solamente en Jesucristo y somos salvos solo para la gloria de Dios. Solamente Dios se lleva la gloria por nuestra salvación, porque fue Él quien nos hizo nacer de nuevo, fue Él quien nos dio el don de la fe, fue Él quien nos concedió el arrepentimiento, fue Él quien dio todo a nosotros para la salvación. Nosotros no hicimos nada, así que toda la gloria se la lleva Dios, no nosotros. Vamos a Romanos capítulo 3 y con esto cerramos. Romanos capítulo 3. Pero ahora
aparte de la ley, aparte, se ha manifestado la justicia de Dios. Y de ello dan testimonio la ley y los profetas. ¿Qué será la justicia de Dios? Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Es allí cuando Dios te declara justo. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Tú eres el superhumano que se sale del todos en esta frase. Tú sí eres una buena persona que sí logró salvarse por obedecer la ley. No, todo ser humano es un pecador y está destituido de la gloria de Dios. Pero, y los peros en la Biblia son tan importantes. Cuando lea pero, dele gloria a Dios. Pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. ¿Recuerdan el término justificación? Lo vimos la semana pasada. Somos justificados gratis. No tienes que pagar nada, no tienes que hacer nada, es gratuito. Somos justificados por su gracia, no porque lo merecemos, sino por la misericordia de Dios, mediante la redención, mediante el sacrificio de Jesús para compararnos, que proveyó nuestro Señor. Versículo 25. A quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. ¿Recuerdan expiación? Que Él quitó nuestros pecados y satisfizo la ira de Dios en nuestro lugar. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Dios tenía que castigar el pecado. Él es justo. Así que ¿qué hizo? Pagó nuestros pecados en Jesucristo y nos dejó libres a nosotros del castigo, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Dios es justo, sí. Él no dejó el pecado sin castigo. Él castigó mi pecado en Jesús. Pero al mismo tiempo Él es el que justifica al que tiene fe en Jesucristo, el que salva al que tiene fe en Él. Versículo 27. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Yo no tengo de qué gloriarme, yo no tengo de qué jactarme, yo no puedo presumir y decir, mira Dios, yo me levanté de las cenizas, yo cambié, yo me volví una mejor persona. No tengo cómo jactarme. Yo no hice ninguna obra para ser salvo. Fue la justicia de Cristo la que me salvó. Fue la obra de Cristo la que me redimió. Versículo 29. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los no judíos? Ciertamente también es Dios de los no judíos, porque Dios es uno, y Él justifica por la fe a los que están circuncidados y por medio de la fe a los que no están circuncidados. No importa qué tan judíos se crean muchos evangélicos, no, somos justificados solo por la fe en Jesucristo, hermanos. Somos salvados solo por la gracia de Dios. Démosle toda la gloria a Él, porque la salvación es del Señor.